Sí, muy buenas noches. Gracias a todos por la oportunidad en el día de hoy. Para hablarles este es mi trabajo de presentación de tesis, como ya dijo el doctor, y al igual para ingresar a la Sociedad Panameña de Urología. Como ya mencioné el título, este es un trabajo en conjunto con lo que es el servicio de radiología. Nos aventuramos en este trabajo, no sé si antes realizado con otro servicio en el complejo hospitalario, pero fue una experiencia grata, fue algo diferente. Y con esto, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el tema. Y para hablar del trabajo, vamos a comenzar con nuestro índice. Vamos a tener una introducción, vamos a hablar sobre las guías de urología de la AUA y la Asociación Europea. Vamos a hablar con punto 3 de lo que es la fase contrastada de la resonancia magnética multiparamétrica. Hablaremos de los objetivos, metodología, de los resultados, la discusión, conclusiones y bibliografía. Como primer punto, de manera de introducción, en las guías más importantes para nosotros, como primero en la europea, vemos que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más diagnosticado en el hombre. Vemos que hay un diagnóstico de 1.1 millones en el 2012. También podemos decir que en el Reino Unido ha habido un aumento de la incidencia al doble en los últimos 15 años, hablando de 40.000 casos al año. Y vemos que el cáncer de próstata representa el 15% de todos los cánceres diagnosticados, y el más común vemos que es el adenocarcinoma. Lo que nos dice la Asociación Americana de Urología, vemos que el cáncer Aproximadamente contamos con 174.650 diagnosticados anualmente, con una mortalidad de 31.620. Vemos que el diagnóstico se hace en 1 de cada 7 hombres y tenemos una mortalidad del 2.8% y tenemos un promedio de edad de diagnóstico de 60 años. Lo que nos hablan también las estadísticas mundiales, como el Globocan del 2018, vemos que el cáncer de próstata a nivel mundial es el número 2 en incidencia. Vemos que la incidencia es 1.3 millones que se vio para el 2018, y vemos que en mortalidad estamos en el puesto número 5 con un 6.7%, que nos habla de 350.000 casos. Pero hablando también de Panamá, la situación de nosotros, y por esto es la importancia del cáncer de próstata, vemos de que la mortalidad para el 2016, según el Ministerio de Salud, está en 14.7 por cada 100.000 habitantes, que vemos que es lo que se presenta lo más alto de mortalidad en Panamá. Pero para tener un diagnóstico de cáncer de próstata siempre hay que tener la sospecha, y nuestras indicaciones como urólogo es la elevación de niveles de PSA, un tacto dígito rectal anormal o ambas, y para esto necesitamos tener un diagnóstico histopatológico. Esto se hace con una biopsia de próstata, y para estadificar el riesgo del resultado de esta biopsia, vemos que contamos desde los años 60 con la clasificación de Gleason, el cual fue diseñada por el patólogo Donald F. Gleason en los años 60. Y vemos que el primer reporte de esta clasificación Gleason lo vimos en el año 1966 en el Cancer Chemotherapy Reports. Aparte de eso, también se ha diseñado una escala de riesgo en base a grupos. Eso según la clasificación de ISUP. La clasificación esta se creó en noviembre del 2014, y posteriormente esta se agregó como recomendaciones en la Organización Mundial de la Salud. Pero como todo procedimiento tiene sus complicaciones, ya todas descritas en la literatura, vemos que las complicaciones más frecuentes, vemos que son los sangrados. Entre ellos vemos que la hematuria cumple un 50%, la hematospermia un 30%, la hematoquesia, la rectorragia. Infecciones, y vemos que la sepsis la tenemos en 1 a 4%, y también los pacientes los que más se quejan es dolor, disuria
y presentamos una retención urinaria hasta en 1%. Pero, ¿qué nos hablan nuestras guías? ¿En cuál nos basamos? En esto vamos a hablar sobre la guía de la Sociedad Americana de Urología, donde nos hablan sobre el uso de la resonancia magnética. Ellos refieren de que biopsia de próstata negativa y el paciente asociado a esto igual presenta un incremento de niveles de PSA, ellos recomiendan la realización de una resonancia magnética multiparamétrica. En esto, al momento de que veamos lesiones presentes, ellos recomiendan realizar una biopsia dirigida. Y con esto, al momento de presentar una resonancia magnética positiva, vamos a ver que el riesgo de presentar cáncer de próstata tenemos entre un 34 al 68%. Ellos también nos tratan de describir las diferencias en lo que es una biopsia de próstata dirigida por resonancia versus una biopsia guiada por ultrasonido, donde vemos de que la resonancia magnética presenta una mayor sensibilidad y es más efectiva en detectar enfermedad de alto riesgo, mientras que el ultrasonido presenta una mayor efectividad en detectar una enfermedad de bajo riesgo. Lo que hablamos en las guías de la Asociación Europea, vemos que hay un cambio en lo que es entre el 2019 al 2020. Ellos, como recomendación para todos los pacientes, recomiendan de que no se debe usar la resonancia magnética como screening, como tamizaje, y que toda resonancia magnética que se realice debe estar reportada con la escala de PIRADS. El cambio que encontramos en estas guías en el año 2020 es para los pacientes que nunca se le ha realizado una biopsia de próstata. Ellos recomiendan de que se debe realizar esta resonancia previo a realizar la biopsia de próstata. Lo vemos como un grado 1A muy fuerte, y también vemos de que igual que el año 2019, la resonancia de próstata cuando es positiva, hablamos de un PIRADS igual a mayor a 3, se debe realizar. Ellos recomiendan de que se debe realizar una biopsia combinada, o sea, una biopsia dirigida más una biopsia sistemática. Y para los pacientes que han tenido una biopsia previa, se recomienda una realización de una biopsia de una resonancia multiparamétrica, igual como estaba en la anterior, al momento de tener un PIRADS 3, realizar una biopsia dirigida. Como punto número 3, nuestro trabajo se basa en la fase contrastada de la resonancia multiparamétrica, y entre ellos vamos a describir ahora a continuación que son los parámetros cuantitativos. Vemos también de que la resonancia magnética se ha visto que se ha incrementado el uso de la misma para ayudar en el diagnóstico y la certeza del cáncer de próstata. Y con esto dada la importancia, se ha querido tener una clasificación que nos dé la mayor certeza de diagnosticar un cáncer clínicamente significativo. Que eso lo vemos con la clasificación PIRADS, la cual la primera fue en el 2012, la versión 2.0 la vimos en el 2015, y la última versión salió en el 2019 mientras realizábamos este estudio. Y en esta vemos también que en la versión 2.1 ha habido un incremento o han visto la importancia de lo que es la difusión, y también se ha aumentado a 2 tomas más de las 38 muestras, ahora se ven 40 muestras, donde lo nuevo que se agregó es la región, en la región periférica, la posterolateral. Pero hablando de la sensibilidad y la especificidad de los parámetros de la resonancia multiparamétrica, vemos que en la literatura se describe que en la secuencia T2 tenemos una sensibilidad del 37 al 96% y nos da una especificidad del 21 al 67%. La difusión nos da un 57 a un 90%, una especificidad del 79 a 88%, y la secuencia de contrastada vemos de un 71 a 87%, por una especificidad del 61 a 89%. Siguiendo hablando sobre la fase contrastada, vemos que este es un componente importante en lo que es en la estrategia multiparamétrica,
que está emergiendo como una técnica clínicamente para la evaluación de la severidad, localización y extensión del cáncer de próstata primario y recurrente. Vemos que también esta misma utiliza modelos farmacocinéticos comportamentales con un trazador cinético para describir los procesos microscópicos que distribuyen el material de contraste entre los espacios vasculares y extravasculares. En los últimos años se ha visto de que se ha incrementado el uso de estas secuencias contrastadas con el fin de poder aumentar la precisión a la hora de discriminar lesiones prostáticas malignas del tejido normal. Sin embargo, la certeza de la contribución que aporta esta secuencia aún no está ampliamente comprobada y por ende no ha sido estandarizada. Para hablar más acerca de esto, vemos esta publicación de la American Journal de Radiología del 2012, donde nos describen la fase contrastada. Ellos nos describen que la fase contrastada vamos a tener un patrón de realce en el cual se piensa que esto está relacionado con la angiogénesis del tumor. Ellos refieren que al momento de tener un tumor más agresivo, vamos a tener un cambio angiogénico. Esto va a presentar una desregulación de la vía molecular. Esto va a causar que haya una liberación de factores angiogénicos, como el factor de permeabilidad vascular, el factor de crecimiento endotelial. Esto va a llevar a la formación de nuevos vasos. Con estos nuevos vasos hemos visto de que tienen mayor permeabilidad que los vasos normales. Esto se debe a que la integridad del vaso que se ha creado es más débil que el vaso normal. Y cuando hablamos de fase contrastada dinámica, queremos decir que es una serie de imágenes que son recolectadas luego de la administración del medio de contraste. ¿Qué datos nos va a dar esto? Los datos que nos van a ayudar a esto, a que pensemos que la lesión que vemos puede ser una lesión maligna, tenemos las características siguientes. Uno, que tenga un realce, una captación más temprana y rápida del contraste y que tenga un lavado o un washout más rápido. Y nuestro trabajo se basa en el abordaje cuantitativo. Estos son basados en modelos de cambio de concentración del contraste mediante la farmacocinética. Aquí vamos a ver tres constantes, que son el K-trans, el KEP y el VE. El K-trans vemos que nos sirve para determinar la tasa de cambio de contraste entre el plasma y el espacio extracelular. Este va a ser el producto del área de superficie permeable por unidad de volumen de tejido. Vamos a ver que es el flujo desde el espacio intravascular al espacio extracelular. Vemos que el KEP es el reflujo reverso entre el espacio extracelular y el plasma. Y el VE va a ser la fracción del volumen extravascular extracelular. Es una tasa constante y para calcular esto el KEP es igual al K-trans y al VE. Aquí lo hemos reflejado en esta foto, donde vemos que el K-trans es el flujo del espacio intravascular al espacio extracelular y que el KEP va a ser el reflujo reverso entre el espacio extracelular y el plasma. Estas secuencias las vamos a obtener en mapas que se desarrollan en la fase T1. Estos son usados para generar curvas de concentración del agente de contraste. Lo que vemos acá es que en la primera imagen vemos que estos mapas van a desarrollar prácticamente unos mapas de colores, donde vemos en la imagen D, donde se ve resaltado en rojo en la flecha, donde se ve la captación del contraste. Y en la fase E, donde se ve la imagen en la flecha, la imagen que se ve en blanco se ve el lavado o el washout. Mediante estos parámetros y modelos farmacocinéticos, se ven que tiene un gran potencial para mejorar lo que es el diagnóstico del cáncer de próstata. Estos nos sirven añadiendo una información funcional a la información anatómica por las secuencias de la resonancia magnética convencional. Y con esto se vieron de que esto podría tener una importancia para ayudarnos a tener una mayor certeza en el diagnóstico de los pacientes con sospecha de una lesión maligna. Por esto, se han desarrollado softwares con lo cual nos dan los valores estos exactos.
Y esto fue lo que hizo la compañía Philips en el 2013, el cual es este mismo software que nosotros utilizaremos para desarrollar nuestro trabajo. Philips desarrolló este software en el 2013. Aquí vemos acá, esta fue la ficha técnica al cual se inscribió en la FDA. Ellos describen de que la permeabilidad en la resonancia es usado, como les dije, ya para procesar imágenes a nivel de T1. Esto va a generar mapas paramétricos y ayudar a estudiar las propiedades microvasculares. Tenemos esta publicación de Cases in Field Strengths del 2013, donde nos hablan de la permeabilidad vascular y los análisis basados en la resonancia magnética. Según Philips, esto puede ser una herramienta fácil para lo que es la cuantificación de la permeabilidad y asimismo caracterizar las lesiones a nivel de la próstata, y con esto poder llevar a un mejoramiento en el diagnóstico y el manejo de los pacientes. Bueno, ya entrando en nuestro trabajo, los objetivos, tenemos que como un objetivo general es correlacionar los parámetros cuantitativos de las secuencias contrastadas dinámicas de la resonancia magnética y la presencia de cáncer de próstata en los pacientes a los que se le realizó una biopsia transrectal guiada por ultrasonido en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Como los objetivos específicos tenemos lo que es determinar el porcentaje de pacientes con resultado de biopsia positiva por cáncer de próstata. También describir lo que es el grupo de edad más común en que se obtuvo un resultado positivo por cáncer de próstata. Describir lo que es la distribución del puntaje de Gleason en los pacientes con biopsia positiva por cáncer de próstata. Y también lo que es describir la distribución de la clasificación PIRATS de la resonancia magnética en los pacientes con una biopsia positiva y negativa por cáncer de próstata. También tenemos analizar si la puntuación Gleason reportada en los pacientes con cáncer de próstata se correlaciona con la categoría PIRATS reportada en el informe de la resonancia magnética, comparar los valores de K-trans, KEP y VE entre los pacientes con biopsia positiva por cáncer de próstata y los pacientes con biopsia negativa, y determinar si existe una diferencia entre estos valores y entre los pacientes con cáncer clínicamente significativo y los pacientes con cáncer clínicamente no significativo. Con el punto 5 entramos a metodología. Esto fue, el tipo de estudio fue no experimental, transversal, de tipo correlacional. Nuestro universo fueron todos los pacientes a los cuales se les realizó una biopsia transrectal de próstata en el servicio de urología del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Madrid entre el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de marzo del 2019, y que además cuenten con un estudio de resonancia magnética de próstata. Como muestra se utilizó la totalidad de nuestro universo. Como criterios de inclusión, tenemos pacientes masculinos mayores de 18 años al cual se le realizó una biopsia transrectal de próstata por el servicio de urología en el complejo hospitalario entre noviembre de 2018 y marzo de 2019, y que cuenten al menos con un estudio de resonancia magnética contrastada de próstata. Como criterios de exclusión, tenemos pacientes con hallazgos inconclusos en los reportes histopatológicos, pacientes con estudio de resonancia magnética de próstata no realizada en el complejo hospitalario, paciente cuya resonancia magnética fue realizada sin contraste, y tenemos que pacientes cuya resonancia magnética fue realizada posterior a la biopsia de la próstata. Para el procedimiento de recolección nos basamos en la lista de pacientes biopsiados en el periodo de este estudio. Se recolectó y se procesó los estudios de resonancia magnética y se solicitaron informes histopatológicos. Como les mencioné anteriormente, todos nuestros datos fueron procesados en este software de Philips, Permeability, y posteriormente a esto se desarrollaron los parámetros a continuación. Las variables que mostramos acá son la edad, el resultado de patología, el puntaje Gleason, el PIRATS, el K-trans, el KEP y el VE. Nuestro plan de análisis, el plan de resultados se basó en la utilización de EpiInfo para tabulación de datos,
el SPSS de uso a disposición. También utilizamos el Microsoft Excel para confección de cuadros gráficos. Calculamos las frecuencias, promedios, las medidas de resumen, tales como porcentajes, razones y proporciones. Para la comparación de los promedios de las variables cuantitativas, se hizo entre dos grupos que recurrimos a la prueba de test student no pareada. Usamos valores P menores a 0.05 como parámetros de significancia estadística. Como aclaración metodológica, cabe mencionar que las biopsias se realizaron por el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Metropolitano. Se realizaron de manera sistemática, convencional, de tipo sextante. Fueron dos cores por región y guiado por ultrasonido. Y esta técnica no se modificó con la información de la resonancia magnética. Las resonancias magnéticas se realizaron por el Servicio de Radiología por el Complejo Hospitalario Metropolitano con un equipo Philips Akiva de 1.5 Tesla. Como preparación de estos pacientes, se les recomendó un ayuno de 8 horas, una preparación intestinal, se les dio, ellos se colocaron enema flip, no se utilizaron ningún tipo de antiespasmódicos y no se utilizó ningún coil endorrectal. Para el paso 6 vemos los resultados y discusión. Vemos de que los pacientes que se les hizo la biopsia de próstata entre noviembre a marzo en nuestro estudio fueron 27. De estos se excluyeron 5. 2 de estos porque no tenía contraste la resonancia y 3 por problemas técnicos. Nuestra muestra en total fueron 22 pacientes. Para hablar sobre la distribución de nuestros pacientes, vemos de que el rango de edad de nuestros pacientes, la mayoría estaba entre los 60 y 78 años. Y vemos de que la media de diagnóstico de los pacientes con cáncer de próstata fue a los 60 años, como está descrito en la literatura, en las guías, y como se creen también en estos dos estudios de Langer y de Yuan, de que vemos que Langer tiene su media de 63 años, y vemos que Yuan tiene su media a los 61 años. Bueno, interesante ver acá de que nuestros resultados fueron 22 pacientes, de los cuales tenemos 14 pacientes que dieron biopsias negativas, que fue el 63%, y vemos de que pacientes positivos fueron 8, que eso nos da un 37%. De esto vemos de que estos 8 pacientes los dividimos en base a su Gleason, donde vimos que un Gleason 3 más 3 fueron 3 pacientes para un 14%, y para un Gleason 3 más 4 fueron 5 pacientes para un 23%. De lo cual esto, viendo la literatura también como acá, donde nos refieren que al momento de identificar cáncer de próstata en los pacientes que se realiza una biopsia de próstata, vemos que aproximadamente es el 21%. Y hoy también nos dice de que un 26% de los pacientes que se les toma una biopsia de próstata. También la literatura nos habla de que 1 de cada 4 pacientes que se realiza una biopsia de próstata llega a ultrasonido va a ser positivo, que es un 25%. Como siguiente punto, vemos entre los resultados lo que es la correlación entre la categorización del PIRADS y la presencia de cáncer. Esta es nuestra tabla de resultados donde vemos de que en nuestra N fueron los 22 pacientes. Interesante ver de que de los pacientes con una biopsia negativa, ahora lo pondremos a continuación, la mayoría de estos pacientes, de las biopsias negativas, que fueron 14, la mayoría fueron PIRADS 4 y PIRADS 5. Y de las biopsias positivas, la mayoría fueron, de las 8, la mayoría fueron PIRADS 2 y PIRADS 3. Y los Gleason, al momento de tener los Gleason 3 más 3, 3 de ellos, o sea, el 100% fueron PIRADS 3. Y Gleason 3 más 4 está dividido entre PIRADS 2 y PIRADS 3. Aquí, dividiendo nuestros resultados, vemos en esta tabla nuestras biopsias negativas, que fueron 14. Como le estaba comentando, ver
importante que los pacientes con PIRAX 4, PIRAX 5, que deberían tener una sospecha clínicamente alta y muy alta de tener una lesión maligna, dieron negativas. O sea, estamos hablando de que el 57%, o sea, el 57% de las biopsias negativas presentaban un PIRAX 4 o 5. ¿Eso qué nos quiere decir? Que muy probablemente estos pacientes se hubiesen beneficiado de una biopsia dirigida a estas lesiones. Y al momento de ver nuestros resultados en las biopsias positivas, que fueron 8 pacientes, vemos de que la mayoría de estos pacientes se encuentran en PIRAX 2 y 3. Estamos hablando de un 87%. ¿Y qué nos dice esto? Que estos pacientes sí se beneficiaron de la realización de una biopsia sistemática. Hablando de los 3+4, no cabe la duda de que se beneficiaron de esto. De los 3+3 no tenemos, no estamos seguros si se beneficiaron de esto al final. Y los PIRAX, vemos que los dos PIRAX 2 eran 3+4. Comparando, las biopsias negativas, la mayoría fueron PIRAX 4, 5 y, como les dije, las biopsias positivas, la mayoría 2 y 3. Vemos de que con estos resultados, que la biopsia sistemática sí detectó lo que es un cáncer clínicamente significativo en nuestros 22 pacientes, en los 8, y que las lesiones sugestivas no se confirmaron por histología. Y estamos hablando de los pacientes PIRAX 4 y PIRAX 5. Esto nos quiere decir, o cabe resaltar, de que la biopsia sistemática se beneficia del complemento de la biopsia dirigida a estas lesiones sugestivas, ya sea cognitiva, por fusión, Inborg, cualquiera de las tres metodologías que se utilicen. Bueno, como les estaba comentando, al momento de realizar nuestro estudio, se lanzó se lanzó la versión 2.1 del PIRAX. Y con esto vimos de que se realizaron nuevamente las resonancias magnéticas y vimos que 2 pacientes pasaron de PIRAX 2 a PIRAX 4. Esto debido a que presentaban una lesión en la zona transicional del ápice de la próstata que no había detectado en la primera revisión. Como se escribe en la literatura, que esa es la importancia de hacer una segunda revisión a todas las resonancias magnéticas, como le escribe Serrao y colaboradores, y esto ayuda a tener una disminución de los falsos negativos hasta casi un 24%. Como les estaba hablando, con la utilización del PIRAX 2.1 vimos que un paciente de PIRAX 2 a PIRAX 3 se cambió su diagnóstico, y un paciente con PIRAX 3 se elevó a PIRAX 4 debido a que las lesiones en la zona transicional presentaron a una alta restricción en la difusión. Y otro paciente de PIRAX 3 a 4 debido a que hubo una aclaración en la descripción de las características en las secuencias de difusión y el mapa de ADC. Esto, lo que nos cabe resaltar es que si hay en la vida real, viendo los casos, si hay una diferencia tangible en lo que es los criterios del PIRAX 2.1 y el PIRAX 2.1. Bueno, en lo que es la correlación entre los parámetros, las variables K-trans, KP, UE y la presencia de cáncer, vemos que al momento de realizar la cuantificación y demás, no hubo ningún tipo de significancia en la biopsia positiva, la biopsia es negativa, al momento de correlacionarlos con los parámetros cuantitativos. Al igual que también cuando en los pacientes positivos, los 8 pacientes que presentaron Gleason 3+3 y 3+4, al momento de hacer la correlación, vemos que tampoco hay ningún tipo de significancia estadística al momento
de comparar lo que es el diagnóstico de un cáncer de bajo grado o de alto grado en relación con los parámetros cuantitativos. Nosotros no nos dio en nuestro trabajo una significancia estadística. Y hablando del punto 7, a manera de difusión, vemos, me pareció interesante este trabajo, fue publicado en la Asociación Europea de Urología, que nos dice por qué y dónde se fallan el diagnóstico de un cáncer de próstata clínicamente significativo. Al momento de la utilización de lo que es la resonancia de próstata, o sea, guiada, y una biopsia guiada, transrectal guiada por ultrasonido, en pacientes que no se le ha hecho ningún tipo de biopsia. Vemos que, como introducción, vemos que, como se escribe en la introducción, hay una limitación de la biopsia sistemática. Vemos que hay una baja detección en lo que es el cáncer de próstata clínicamente significativo. Al momento de realizar una resonancia magnética paramétrica, lo que queremos es aumentar el diagnóstico de cáncer clínicamente significativo. Esto lo vemos en un 44 a un 87%, sin diferencia si es un paciente nuevo o con una biopsia previa. Esto nos da un valor predictivo negativo de un 63 a un 98%. Vemos como objetivo era identificar la localización del cáncer de próstata clínicamente significativo, lo cual se falla por ambos métodos. Este fue un análisis retrospectivo que se hizo de julio de 2012 a enero de 2013 y se utilizó una resonancia magnética de 3 Tesla. Vemos estos pacientes al momento de que se le realiza una resonancia multiparamétrica, se divide en dos. Los pacientes que presentan PIRADS menor a 3 solamente se le hace una biopsia guiada por ultrasonido. Los pacientes que presentan un PIRADS mayor o igual a 3 se le hace una biopsia combinada. En esto vemos que al momento de que se combina estos dos métodos, tenemos un diagnóstico de un 64%. Estamos hablando de 142 pacientes de 223. Pero para la detección del cáncer clínicamente significativo lo vemos en 108 pacientes, donde vemos de que la resonancia tiene un mayor porcentaje de diagnóstico del mismo en comparación con la biopsia guiada por ultrasonido para una P estadísticamente significativa. Si se describe que por el ultrasonido vamos a tener un mayor diagnóstico de los pacientes con bajo riesgo hasta un 21%. Estamos hablando de 47 pacientes para una P significante estadística. Y vemos que con la resonancia magnética guiada solo se detecta el 3% de los pacientes de bajo riesgo, que fueron 6 pacientes. En esta imagen vemos la comparación de dónde son las muestras positivas de la biopsia guiada por ultrasonido como la biopsia guiada por resonancia magnética. Vemos, primero, empezar con lo que es el ultrasonido. Vemos de que las muestras positivas fueron todas en la región posterior. La región anterior tenemos 0% de diagnóstico. Vemos que el diagnóstico fue mayor a nivel de la región media y después viene el 33% en la región del ápice. Vemos que sí, en la resonancia magnética, en la biopsia guiada, vemos de que el diagnóstico de las lesiones positivas tenemos un 60% en la región posterior y un 39.4% en la región anterior. Se escribe la literatura que es difícil llegar a lo que es la región anterior por la distancia que es el recto a esta región anterior. También se ve, a continuación vamos a ver que también se fallan muchas muestras a nivel de la región media. Se escribe de que se trata de evitar lesionar la uretra y que lo otro es que es difícil llegar al ápice a través del recto guiado por ultrasonido. Y esto se ve ya que tanto por ultrasonido como la biopsia guiada por resonancia vemos de que a nivel apical ahí vemos que las dos tienen un porcentaje de fallo. En la resonancia magnética vemos que el 37% apical y que se fallan estas
lesiones en la región dorsolateral en el 58%. Las fallas por ultrasonido vemos que anteriormente del 79%, la zona media del 50% y un apex anterior del 23%. Hablando de otro estudio, vemos el estudio Precision, el cual se fue en mayo de 2018. Este es un estudio multicéntrico donde se hizo en 25 instituciones en 11 países. Fue un estudio randomizado de no inferioridad que se realizó entre febrero de 2016 y agosto de 2017. En esto fueron 500 pacientes nuevos con sospechas de cáncer de próstata que se aleatorizaron uno a uno para comparar lo que es la biopsia dirigida versus la sistemática. Vemos de que el cáncer clínicamente significativo fue estadísticamente significativo para la resonancia magnética en un 38% versus un 26% de la sistemática. Vemos que hubo una menor cantidad de diagnósticos de cáncer clínicamente insignificante en el grupo de la biopsia dirigida. En esta revisión sistemática de la Asociación Europea de Urología están comparando también lo que es la biopsia dirigida por resonancia versus la sistemática. En ellos fueron una revisión sistemática y un metaanálisis, los que nos hablan de la biopsia dirigida por resonancia magnética puede ser una alternativa a la biopsia sistemática. Ellos nos refieren que pueden comparar la tasa de detección de cáncer clínicamente significativo versus el no significativo. Ellos comparan lo que es la biopsia sistemática versus la dirigida. Y ellos querían demostrar de que la biopsia dirigida puede reemplazar la sistemática con un método diagnóstico. Que ellos también querían ver la proporción de los cores positivos, dependiendo de la dirigida versus la sistemática, ver la proporción del sobreestadiaje, del upgrade de la patología luego de una prostatectomía radical, y la proporción de cáncer clínicamente significativo no diagnosticado por una biopsia dirigida, pero que sí se detecta con la adición de una biopsia sistemática. Vemos que la detección del cáncer clínicamente significativo fueron 4.652 pacientes en 56 estudios de cohorte, en 4 estudios randomizados controlados, donde vemos que la biopsia dirigida tiene una mayor detección de este mismo por una P estadística, y que la detección del cáncer clínicamente insignificante, de todos los estudios, 2.124 pacientes para 46 estudios de cohorte, que la biopsia dirigida por ultrasonido que la biopsia dirigida por resonancia tiene una menor detección que la biopsia sistemática para lo que es el cáncer clínicamente insignificante para una P estadística. Hablando de los estudios controlados randomizados de 8 estudios, 2.635 pacientes. De estos 5 estudios randomizados controlados, nos hablaron de la resonancia magnética dirigida más sistemática versus o con una sistemática solamente. Nos hablan de los beneficios para la resonancia magnética, que con esto vamos a tener una mayor detección del cáncer clínicamente significativo en comparación con la biopsia sistemática. Y hablando del cáncer clínicamente no significativo, lo vimos en 2 estudios randomizados controlados, donde se ve que hay una mayor tasa de diagnóstico para la biopsia dirigida. Entre los cores positivos de los 18 estudios, vemos de que los cores positivos fueron más o tuvieron un mayor porcentaje en la biopsia dirigida que la sistemática. Y un upgrade en las 2 modalidades, sea sistemática o dirigida, para un 15 y un 17%. Y también hubo un infraestadiaje. Vemos que la sistemática tuvo un 15% y la dirigida tuvo un 20%. Hablando de esto, vemos que el cáncer clínicamente significativo no diagnosticado por la resonancia magnética dirigida, pero que fue detectado por la biopsia sistemática. Vemos que en 56 estudios fueron 4.652 pacientes, que es un 13%. Estamos hablando de una P estadísticamente significativa. Hablando del estudio, el siguiente estudio que le voy a dar, el estudio TRIO, un estudio en el cual los pacientes se les realizó primero una biopsia ya por resonancia, posteriormente a eso se les realizó una biopsia guiada por ultrasonido
y se vio por separado y se vio al finalmente los resultados en combinación de los mismos. Vemos que fueron 2.103 pacientes, 2.103 pacientes entre junio de 2007 y enero de 2019. Vemos que tuvieron una relación prácticamente diagnosticaron prácticamente el mismo porcentaje de cáncer. Una biopsia sistemática, la biopsia sistemática diagnosticó 52.5%, la guiada por resonancia 51.5%, pero tuvo un mayor diagnóstico en lo que es el grado 3, 4 y 5, con una P estadísticamente significativa para el grado 3 de 0.04, para el grado 4 0.01 y para el grupo 5 0.03. Vemos que al momento de combinar estas dos, se diagnostican 208 pacientes más, que es para un 9.9%, y de estos 208, 59 son clínicamente significativos. Si vemos que la adición de la biopsia dirigida a la sistemática, vemos de que los pacientes que eran grado 1 disminuyó la cantidad de 454 a 394. Y vemos que estos pacientes, de 134 pacientes con una biopsia sistemática grado 1, tuvieron un upgrade a grado 2 con una biopsia dirigida por resonancia magnética. Y de la biopsia dirigida por resonancia magnética, se diagnosticaron 74 nuevos casos de grupo 1 que no fueron detectados por una biopsia sistemática. Y vemos que en conjunto, vemos que hay un upgrade de 458 pacientes. Esto nos habla de un 21.8% cuando se le agrega la resonancia magnética dirigida a la biopsia sistemática. Si vemos que se detectó, como dije, el grado grupo 3, un 91.2% de 466 pacientes que se detectaron en combinación. No se logró detectar del cáncer del grupo 2, 123 pacientes, y del grado 3 o mayor, 41 pacientes para 1.9%. Vemos de que al momento de que se omite la biopsia sistemática, hay una pérdida de la reclasificación del riesgo de enfermedad en 330 pacientes para un 15.7%. Y vemos de que estos 466 pacientes en el grado 3 o mayor, vemos de que estos fueron diagnosticados 175 por biopsia dirigida. Estamos hablando que es el 8.3% de todas las biopsias, o sea, los 2.103 pacientes. Y por biopsia sistemática, el 1.9%. Esto nos da una P estadísticamente significativa. Como estaba diciendo, hubo un upgrade entre las patologías del mismo paciente, ya sea por sistemática versus dirigida. Vemos que en combinación la N va aumentando de todos los grupos, de grado 1 hasta el grupo 5, y vemos de que al momento de combinar estas dos metodologías hay un 62.4% de diagnóstico de cáncer de próstata. Y vemos que se diagnostica los pacientes que están en los grupos más avanzados. Y vemos que también vimos el análisis histopatológico, lo que vimos en el upgrade de los 2.103 pacientes, 404 pacientes fueron llevados a una prostatectomía radical. De estos, hablamos que 58 presentó un upgrade para un 14.4%. Y de estos, 14 pacientes fueron un upgrade a un grado 3 o mayor de esto. Y vemos que el mayor grado de upgrade lo presentamos en los pacientes que se les realizó la biopsia sistemática. Viendo esta gráfica, se ve precisamente que aquí vemos la sistemática, la dirigida y en combinación. Vemos que la sistemática, cualquier tipo de upgrade la vamos a tener un 41%. Posteriormente, a un upgrade del grado 2 vamos a tener un 30%. Y a un upgrade a grado 3 un 18%. Esto va a ir disminuyendo con la biopsia dirigida por resonancia magnética, y vemos que al momento de combinar esta misma, el upgrade total es el 14%, y para un upgrade del grado grupo 3 o más solamente fue un 3.5%.
Como conclusiones de este trabajo, vemos que de entre los pacientes con lesiones visibles por resonancia magnética, la adición de la biopsia dirigida más la sistemática incrementa la detección de cáncer en el grupo grado mayor o igual a 3. Hay un descenso en la detección del cáncer insignificante, que la omisión de la biopsia sistemática se va a perder un diagnóstico del 8.8% del cáncer clínicamente significativo. Y vemos de que al momento de realizar una biopsia combinada y realizar una prostatectomía radical, vamos a tener el menor porcentaje de un upgrade posteriormente. Y vemos que la biopsia combinada va a mejorar lo que es la precisión del diagnóstico y nos va a ayudar a predecir mejor los resultados de la patología final. Esto hablando del mundo, pero aquí en Panamá se realizó un estudio del año 2014 al año 2017, donde se estudiaron 170 pacientes que se realizó en una prostatectomía radical. Vemos que de estos 170, 69 eran un Gleason 3+3. Vemos que estos, al momento de realizar la prostatectomía radical, tuvieron un upgrade del 49%, que vemos que prácticamente tenemos un upgrade un poco más elevado a lo que dice la literatura. Hablando también de los parámetros que se utilizaron cuantitativos, vemos que Hotker también, la relación significativa de estos no es para todos los tumores y que los valores K-trans se incrementaron en la asociación en el incremento de la agresividad del tumor, siendo estadísticamente significativo los tumores con un puntaje Gleason mayor o igual a 4+3. Otro estudio con los mismos resultados, vemos que Langer, el Bullock y Stiles vieron que los parámetros cuantitativos de la perfusión son de valor limitado, secundario a la baja especificidad por la presencia de cambios hiperplásticos subyacentes a la glándula prostática. Como conclusiones y recomendaciones, vemos que las conclusiones nosotros nos quedó la clara experiencia de que el sistema PIRADS es un sistema en evolución. Como vimos, en el año 2019 vimos la versión 2.1. No sabemos si en unos meses o en unos próximos años vamos a tener la versión 2.2 o la versión 2.3, pero esto va a seguir evolucionando en el tiempo. Y es evidente que la existencia de dos tendencias opuestas en el uso de los parámetros cuantitativos derivados de las secuencias contrastadas para diferenciar la presencia del cáncer. Sin embargo, la evidencia no ha sido suficiente para lograr incorporar este criterio en las guías del PIRADS. Vimos que la complejidad de dichos parámetros y la dificultad para poder estandarizar ha sido su principal deficiencia. Y bueno, esto no lo podemos poner como conclusiones, son como unas impresiones para nosotros por parte de urología. Vemos de que sí, la biopsia sistemática es lo que contamos ahorita mismo, pero no es suficiente. Puede ser que, no sé si nos equivocamos o no, tenemos una N igual a 22 pacientes, pero vemos de que habría que implementar lo que es la resonancia magnética multiparamétrica como protocolo, ya sea en pacientes nuevos o con una biopsia previa. Es algo dificultoso porque prácticamente en el servicio de urología se hacen aproximadamente 365 biopsias al año versus en una resonancia de próstata se hacen probablemente 12 al año. Y lo otro que podemos decir es que se debe realizar la biopsia dirigida por resonancia, ya sea de manera cognitiva, por fusión o in-board, y agregar la biopsia sistemática. Aquí están nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.